Entre 1962 y 1964, la policía de Boston estaba de cabeza buscando alguna pista que les ayudara a identificar a un peligroso violador y asesino que estaba suelto en las calles. La personalidad de los Psycho Killers, como ya sabemos, suele estar predeterminada desde la infancia. Los comportamientos antisociales y crueles en esos primeros años de existencia son determinantes en sus correrías criminales. Y esto precisamente fue el caso de Albert DeSalvo. Nació el 31 de septiembre de 1931 en el seno de una familia desestabilizada por el mal carácter de su padre. Al parecer, se encargaba de descargar su ira sobre los 6 hermanos y su madre. Los continuos golpes y abusos de su progenitor propiciaron que el joven Albert abandonase la unidad familiar pronto y se criase en las calles, lejos del asfixiante ambiente familiar. Pequeños hurtos y pendencias son el bagaje de esta temporada, en la que pasó varias noches en los calabozos de la comisaría. Mientras su madre se volvió a casar y decidió dejar a Albert a su destino, ella rehacía su vida junto a su nuevo esposo. Él, en cambio, decidió alistarse en el ejército y fue destinado a Alemania. Allí conoció a Irmgard Berg, hija de una respetable familia, de la que se enamoró y con la que contrajo matrimonio. Los problemas de la nueva familia DeSalvo comenzaron cuando Irmgard tuvo su primer hijo. Unos problemas en el parto propiciaron que la mujer cogiera aprensión al sexo y a raíz de esto, Albert comenzó a buscarlo en otras mujeres. A su regreso a los Estados Unidos, comenzaron los problemas para Albert. La prensa comenzó a publicar las noticias referentes a un asesino en serie que aterrorizaba Boston. Sus víctimas eran estranguladas y comprendían edades entre los 19 y los 85 años. Todas eran violadas antes y sus cuerpos sin vida eran encontrados a las pocas horas en sus casas. Anna Slazers era una devota mujer religiosa. Fue la primera víctima de Albert en la noche del 14 de junio de 1962. Vivía sola en un departamento modesto en la calle 77 Greensboro, en Boston. Juris, su hijo, pasaría por ella para asistir a un servicio conmemorativo, cuando descubrió su cuerpo en el baño, con una cuerda alrededor de su cuello, en forma de arco. Juris asumió que su madre se había suicidado. Los detectives de homicidio James Mahlon y John Driscoll encontraron a Slazer en un estado que rayaba lo obsceno, desnuda y despojada de toda dignidad. Ella había sido asaltada sexualmente. El departamento parecía que había sido saqueado. El contenido de su bolsa había sido esparcido en el suelo. Parecía ser un robo. Aunque el criminal no se llevó nada de valor, pues se encontraron un reloj de oro y piezas de joyería. Todo parecía indicar que había sido un robo fallido. Poco menos de 3 semanas después, el 28 de junio de 1962, Maria Mullen, de 85 años de edad, fue encontrada muerta en su casa. 2 días más tarde, el cuerpo de Nina Nichols, de 68 años de edad, también fue descubierto en el área de Brighton, en Boston. Una vez más, parecía ser un robo, a pesar de que había objetos de valor intactos. El saqueo no parecía tener sentido para los detectives.
Nichols fue encontrada en un estado de desnudez igual que Slasher y atada al cuello de la misma forma. ¿Acaso era la firma del mismo asesino? Luego, en el mismo día, otro cuerpo fue descubierto a unas pocas millas al norte de Boston, en el barrio de Lynn. Era Helen Blake, una divorciada de 65 años de edad. Su asesinato fue aún más espantoso que los anteriores. Había sufrido laceraciones en la zona vaginal. Una vez más, la marca del asesino era evidente. Después de este brutal asesinato, estaba claro que Boston tenía en su seno a un asesino en serie psicótico. El comisionado de la policía, Edmund McNamara, mandó un comunicado a la prensa, o más bien, una advertencia a la población femenina de Boston, donde se recomendaba a las mujeres bloquear puertas y ser cautelosas con los extraños. Durante el lapso de los asesinatos, se corroboró que Albert DeSalvo tenía por costumbre acechar sexualmente a varias personas de su comunidad. Básicamente, DeSalvo entablaba relación con damas solteras que vivían solas. Se ganaba su confianza para después proponerle a sus víctimas sostener relaciones sexuales con él. Sin embargo, no había vínculo con la conducta de DeSalvo y los asesinatos. No fue sino hasta que DeSalvo fue arrestado por acoso sexual cuando se comenzó a sospechar de él. Testimonio de una víctima sobreviviente que relataba que había sido atacada por un hombre cuya descripción encajaba con la de Albert DeSalvo fue el eje que condujo a la policía para poder arrestarlo. Después de una serie de investigaciones, arduos interrogatorios y evidencias que le relacionaban con al menos 20 casos de allanamiento de morada, acoso sexual e incluso un par de violaciones, Albert DeSalvo confesó haber asesinado a las 13 mujeres. Sin embargo, la policía no creía tener un caso sólido en contra de DeSalvo, ya que su testimonio contenía varias imprecisiones. Inmediatamente se dio inicio al juicio y su defensa alegó primero demencia y después que las pruebas presentadas no incriminaban a su cliente. Entre los alegatos de la defensa se encontraban los distintos patrones de los asesinatos. Ellos insistían que los asesinatos no eran producto de un solo hombre, sino de varios asesinos. Después, alegaron que la confesión estaba llena de inconsistencias. Al cabo de un tiempo, DeSalvo volvió a confesar su participación en los asesinatos. En esta ocasión, narró a detalle cada uno de sus ataques. Describió ampliamente las escenas del crimen, la ropa de las víctimas, su relación con ellas. Narró a detalle cada paso que dio, cada gesto de dolor impreso en los rostros de aquellas mujeres. Describió perfectamente las heridas infligidas. Describió el placer que sentía al ver cómo se escapaba la vida de sus víctimas. La defensa de DeSalvo desistió de sus alegatos y se encaminó a intentar salvar a su cliente de la pena de muerte. Finalmente consiguió que se dictaminara a DeSalvo como enfermo psicótico y se le condenó a cadena perpetua. Las confesiones de DeSalvo dejaban muchos cabos sueltos, pero fueron suficientes para enviarlo a prisión. DeSalvo fue recluido en un hospital psiquiátrico, donde escapó dejando una nota para su abogado. El día después del escape,
se entregó a su abogado en Lynn, Massachusetts. Seguido a su escape, fue transferido a una prisión de máxima seguridad, donde fue encontrado 6 años después, asesinado en la enfermería. Tanto las condiciones de su asesinato como el rumbo que tomaron las investigaciones y el juicio en su contra dejan muchas dudas si en realidad Albert DeSalvo era el estrangulador de Boston. Si el video te gustó, suscríbete, comparte y dale like. Hasta el siguiente capítulo donde abriremos un archivo más.